Voz de la Patria Grande. Quiero brevemente mostrarles un pequeño racional del curso de hebreo arcaico. Y es que la Biblia hebrea, llamada el Antiguo Testamento por los cristianos y el Tanaj por los judíos, es un texto antiguo del cercano oriente que fue escrito hace milenios dentro de un tiempo y una cultura que es muy diferente a la nuestra. Las perspectivas del autor sobre la vida y el mundo que las rodea están impregnadas de sus propias tradiciones, estilo de vida, modismos y manera de pensar. Cuando nosotros leemos y estudiamos este texto, no podemos interponer nuestras propias perspectivas culturales en el texto, ya que esto generaría interpretaciones y conclusiones que están muy lejos del significado pretendido por los autores. Sin embargo, lamentablemente eso es lo que ha ocurrido con las traducciones que nos han llegado hasta nuestros días, principalmente al español, de lo que es la Biblia hebrea. No es que todo esté malo, por supuesto, pero hay algunos puntos que se pueden traducir de una mejor manera, académica, de una manera no polarizada hacia ninguna creencia teológica o religiosa o denominacional, sino que exactamente lo que dice el texto hebreo. Vamos a comenzar con un texto que aparece en Génesis 11:1, que desde su lengua original dice Vayehikol haaretz safai had udevarim ehadim. Eso lo podíamos traducir y sucedía que toda la tierra era de una sola lengua y unas mismas palabras. Muy bien. Este es el texto base desde donde vamos a arrancar un recorrido en retrospectiva, desde lo que es el hebreo al día de hoy hasta lo que pudieron ser sus orígenes en un tiempo muy remoto, como hablando allá por el año 3500 antes de la era cristiana. Es en ese sentido que en esta exposición pretendemos mostrar la hipótesis de que en la antigüedad existió una especie de lengua madre, de donde provienen los idiomas semíticos que se desarrollaron a partir de esta, como por ejemplo el hebreo y el arameo, que son las lenguas en que nos llegó la Biblia hebrea o el Tanaj. Si esta premisa que hemos tomado como base la miramos en el contexto literario en que se escribió, venimos de una narrativa en que existe un diluvio, no solamente en esta área, sino que geológicamente hay huellas de que ese diluvio ocurrió en la antigüedad producto de la finalización de una era glacial. Entonces empiezan a derretirse todas esas capas enormes de hielo y crean una inundación con huellas en Norteamérica, el Oriente Próximo, el Lejano Oriente y básicamente cada punto de la Tierra tiene estas huellas. Entonces, el relato bíblico establece que mediante un barco gigantesco, un arca, una familia de 8 personas, más bien un clan, ¿verdad?, que era la modalidad de familia culturalmente en esa época, se salva mediante este barco y el barco descansa al final cuando las aguas descienden en el monte Ararat, ¿verdad? Estamos hablando de lo que ahora sería la parte más oriental de la actual Turquía. Entonces, es lógico pensar que esas 8 personas que, de acuerdo al relato de la Biblia hebrea, salen del arca y se dedican a poblar la tierra nuevamente, pues de acuerdo al relato todo pereció, incluso los animales, hablaran el mismo idioma. Y conforme se fuesen multiplicando y se fueran expandiendo por toda la tierra, el relato también establece, ¿verdad?, que por cierta rebeldía y pretensión de construir una especie de sigurat, ¿verdad?, en el área de Babel, que luego se conoció por lo que ahora es conocido por todo el mundo por la Babilonia, ¿verdad?, el área de Mesopotamia, hacen una torre gigantesca con pretensiones que no le parecieron del todo correctas a Yahvé, ¿verdad?, el
la deidad del Antiguo Testamento que aparece en toda la Biblia hebrea. Y entonces él confunde sus lenguas, ¿verdad? Entonces eso es lo que dice el relato bíblico. Y aquí tenemos en este mapa, en color rojo, cuáles fueron las áreas del Oriente Próximo que poblaron los descendientes de Sem, los descendientes de Jafet y los descendientes de Ham, ¿verdad? Entonces, más o menos esto es lo que dice el mapa. Bien, una cosa es la lengua, ¿verdad? El idioma que se habla, y otra cosa muy diferente es la escritura. La escritura puede estar ligada a una lengua o a muchas lenguas. En esta presentación vamos a presenciar, a mostrar testigos paleográficos de cómo se escribía, por ejemplo, la lengua hebrea en un tipo de escritura que hemos llamado proto-sinaítico por causas geográficas únicamente, que después se transformó en un proceso de transición hasta lo que se conocía como el paleohebreo, ¿verdad? El paleohebreo es la manera de escribir el hebreo y otras lenguas como el moabita, el edomita, el fenicio, etcétera, en el reino de Israel, es decir, en la época de David y Salomón, ¿verdad? Y esa manera de escribir se utiliza hasta aproximadamente el 587 antes de la era cristiana, cuando los babilonios dominan el último reducto que quedaba de la gran nación hebrea, como es el reino de Judá. Al regreso de Babilonia, de acuerdo a los testigos que tenemos en los manuscritos del Mar Muerto, se empezó a escribir con una grafía caldeo-aramea, sin todavía los signos diacríticos que hoy conocemos como el Nekudot, ¿verdad? Entonces, esta grafía básicamente es la grafía con la cual se homologó la escritura durante el reino medo-persa, ¿verdad? Después del reinado babilónico, porque era una grafía alfanumérica, entonces era muy conveniente para administrar un imperio que llegó a ser tan grande. Sin embargo, en los manuscritos del Mar Muerto se constata que cuando se trataba de escribir el nombre sagrado de Dios, es decir, el tetragramatón, prescindían o evitaban escribirlo con grafía caldea o aramea y regresaban otra vez al paleohebreo. Y básicamente después del 136 después de Cristo, cuando se da la dispersión y comienza a establecerse las bases ya importante de lo que se conoce como el judaísmo rabínico, se siguió preservando de manera consonántica esos libros que escogieron precisamente los fariseos, que fue quizás la única secta que sobrevivió a las tres grandes batallas de los judíos contra los romanos, y así preservaron el texto. Pero entre el 780 y el 930, pero por supuesto en un proceso que duró mucho más tiempo, se termina de consolidar el sistema de puntuación vocálica y acentuación diacrítica, que se conoce como Nekudot, o mejor, sistema tiberiense de puntuación. Este se impuso sobre otros sistemas como el palestiniense y el babilónico, que de alguna manera le sirvió también de base. ¿Por qué ocurría esto? Pues eso lo vamos a ir viendo ya cuando entremos al tema. A partir de 1948 hasta el día de hoy, la nación hebrea vuelve a ser una nación y se adopta este mismo sistema de escritura que tiene que ver con la grafía caldeo-aramea de la época del Segundo Templo, y es una lengua que, a pesar de que yació dormida, no muerta, por más de 1800 años, de alguna manera despertó en lo que ahora conocemos como el Estado de Israel. Sobre la formación del texto que dio nacimiento a esta lengua de esta nueva nación que nace en 1948 por un decreto de las Naciones Unidas, ¿verdad? Hacia cómo se formó ese texto,
que de todas maneras esta nación agarra como texto fundacional, ¿verdad? Que le da legitimidad en esa región, a pesar de todo el conflicto ideológico y político y hasta militar que da todo esto. Existen dos hipótesis de cómo se formó este texto. Hoy no vamos a hablar de esto a profundidad, pero sí tenemos por lo menos que tocarlo por el hecho al cual nos vamos a aventurar más adelante. Una es la hipótesis documentaria, ¿verdad? Que es la suma de 4 tradiciones, la yavista, eloísta, deuteronómica y sacerdotal, entre los años 950 y 450 antes de la era cristiana, que le dieron la forma final a la Biblia. Pero, a la Biblia hebrea, pero hay otras hipótesis, como las hipótesis de las tablillas, que enseñan que esta forma final de la Biblia hebrea tuvo que haber tenido alguna base nuclear muy incipiente, y como el estilo de escritura cuneiforme y pictográfico era lo que se utilizaba en ese tiempo, si nosotros trazamos el relato bíblico hasta los días de Abraham, por lo menos, fueron acumulándose en diferentes medios, primero tablillas, después pieles de animales preparadas que se conocen como pergaminos, y eso constituyeron las bases de lo que después, en la época del Segundo Templo, fue la Biblia hebrea. Aquí tenemos algún cuadro de tablillas que se conocen por las bisagras Sefer Toldot, que conectan diferentes tipos de textos, y esto es como algún fundamento que tiene esta hipótesis. Ahora, la evidencia intrabíblica de la transmisión escrita la encontramos por todas partes en la Biblia, eso no es extraño, pero digamos que para la ciencia eso nunca ha sido suficiente, que alguien hable de sí mismo sobre lo que hizo o lo que no hizo, como que si estuviéramos de alguna manera en un juzgado, ¿verdad? Y el juez fuera la ciencia o el método científico. Entonces, esto no es suficiente para la ciencia que el mismo texto diga o establezca evidencia de transmisión escrita. Y lo que pretendemos ahora es entonces tratar de demostrar que esto tiene también bases arqueológicas, a ver hasta dónde podemos llegar. Y en ese sentido vamos a comenzar este recorrido. Vamos a partir desde cómo se escribe el hebreo de la Biblia y el hebreo moderno, que son estas grafías caldeo-arameas. Vamos a retroceder hasta el hebreo de Qumran, el paleohebreo, y vamos a llegar hasta lo que se conoce en algunos círculos como proto-sinaítico, en otros como proto-semíticos. Al final vamos a mirar cuál de los dos términos se adecua mejor, y obviamente vamos a empezar por el moderno Estado de Israel. En el moderno Estado de Israel usted encuentra carteles, señales que le avisan a dónde está el tocador, por ejemplo, en un restaurante, señalizaciones de calles escritas en hebreo, en árabe y en inglés también. Y ya no se utiliza el sistema de puntuación diacrítico, es decir, el nekudot, porque la lengua está viva. Tiene precisamente 75 años de estar viva dentro de una nación, entonces los signos diacríticos ya no son necesarios. La gente ya se sabe de memoria cómo se debe de pronunciar una palabra, y además han resucitado las antiguas madres de lectura, la Aleph, la Hei, la Vav y la Yod, que tienen equivalencias vocálicas, y eso facilita, por ejemplo, cuando se van a importar palabras de otros idiomas. Por ejemplo, biología en hebreo, es una importación sefaradita, ¿verdad? De que viene desde la península ibérica, que por cierto es el sistema que se adoptó, el sistema sefardita, en contraposición con otras maneras de hablar el hebreo, como por ejemplo el yiddish, ¿verdad? Que es 85% alemán, 15% hebreo, que no alcanzaron a llenar los requerimientos de principalmente este señor, Eliezer Ben Yehuda, que él tenía un lema cuando se estaban dando los primeros asentamientos en Israel. Él decía, Ivrit y ver Ivrit, ¿verdad? Hebreo habla hebreo. ¿Por qué?
porque la dispersión que comienza en el 136 y que termina antes de 1948, pero después de la Segunda Guerra Mundial, trajo de todas las latitudes a los judíos, unos hablando español o ladino, ¿verdad? Otros hablando alemán, otros hablando polaco, otros hablando ruso, otros hablando inglés, de todas las latitudes de la Europa que nosotros conocemos. Entonces, este señor lo que hizo fue proponer al incipiente parlamento en ese momento dirigido por Ben Gurión, el gran estadista hebreo, para que se rescatase como lengua nacional. A todos les pareció fantástica la idea y se adopta el sistema sefaradita de pronunciación, que precisamente coincide con el sistema de pronunciación de la Biblia hebrea. Antes de esto, la lengua permanece no muerta, adormecida, desde el 136 después de Cristo hasta 1948 de nuestra era, por supuesto. Y durante ese tiempo solamente se utiliza para la poesía, para elaborar gramáticas de la lengua hebrea. Siempre se consideró un idioma sagrado, ¿verdad? Porque es el idioma en que nos llegó el texto del Tanaj o Biblia hebrea. De ese periodo se preservaron el Códice de San Petersburgo, antes el Códice de Leningrado, el Códice de Alepo, y ahora está de moda hablar del Códice Sazón, que también es coetáneo con los anteriores, porque parece que se va a vender en mayo próximo por unos poquitos $30 millones, ¿verdad? Ese va a ser el precio que alguien va a pagar por ese Códice Sazón, que también es digamos, de la misma familia de textos de la dinastía Ben Asher, de la escuela tiberiense de puntuación de San Petersburgo y el Códice de Alepo. Ahora, estos que se conocen como masoretas, los encargados de preservar esta pronunciación exacta de cada palabra del Tanaj, básicamente tienen tres escuelas, de donde la que triunfa es la escuela de Tiberíades, ¿verdad? En la Galilea del actual Israel. Una de ellas propone un sistema de preservación vocálica que sería la Babilonia. Otra estaba en Jerusalén, que también trabajaba en conjunto con la de Tiberíades, pero por algún motivo que se desconoce, la que prevalece es la escuela de Tiberíades. Y lo que nos llega a nosotros, más bien dicho, es manuscrito de la escuela de Tiberíades. Entonces, esta gramática hebrea, tal como se le entiende en general, es la gramática del texto bíblico tradicional según fue fijada por los sabios de la escuela de Tiberíades alrededor del siglo VII ya de nuestra era. Obviamente interactuando y recibiendo ayuda, de sus colegas babilonios y también de sus colegas jerusalemitanos. Ahora, ¿por qué era necesario el Nekudot? ¿Y qué significa Nekudot? Nekudot significa puntos, ¿verdad? O sea, estos puntos representan vocales. Esta representa un sonido E, un sonido U, esta obliga a una reduplicación de la Dalet, esta es una O, etc. Resulta que como la lengua estaba adormecida, se corría el riesgo de que con el tiempo se olvidase cómo se pronunciaba el hebreo. ¿Por qué? Porque el hebreo es un idioma semítico y los idiomas semíticos solamente tienen consonantes. Por lo menos los semíticos occidentales así funcionan. Entonces no hay vocales. Y si no hay vocales, no hay manera de vocalizar, valga la redundancia, los 22 signos consonánticos de la lengua hebrea. Entonces, estos signos diacríticos sirven para que no se olvide la pronunciación que a ellos en el siglo VII se recordaban que era la pronunciación correcta en la época del Segundo Templo del texto bíblico escrito en lengua hebrea. Bien. Vamos retrocediendo un poquito más atrás y vamos a pasar brevemente por Qumran y el Pentateuco samaritano. Dentro de este periodo se enmarcan estos hallazgos y un punto que conviene recordar es el uso de lo que se conoce como escritura plena.
Es decir, una escritura cargada de madre de lectura. ¿Qué son madres de lectura? Son consonantes que tienen doble función. A saber, en el texto hebreo serían la Aleph, la Hei, la Vav y la Yud, las mismas vocales que ahora han resurgido en el hebreo que se habla en la nación de Israel. Ahora, tanto en Qumran como en el Pentateuco samaritano, que es coetáneo con estos textos también, y esto es un síntoma inequívoco de una lengua que convivía con otras que eran de uso más popular, como por ejemplo el griego y el arameo. El arameo llegó a ser la lengua franca en la época del Imperio Medo-Persa y luego, con las conquistas de Alejandro Magno, el griego se impone. Pasando la época romana, obviamente el que terminó siendo la lengua madre de nuestros idiomas románicos o romances como el español, el italiano, el portugués, fue el latín. Pero vamos a ver que todo está interconectado. Como el griego y el arameo, en la época de finales del Segundo Templo, eran más populares que el hebreo, que sí se hablaba, pero solamente en la región de Jerusalén y para usos de lectura de los textos en las sinagogas, entre los sacerdotes, para que la lengua no se perdiera, corría peligro de que su correcta vocalización cayera en el olvido, y por eso es que textos como el Pentateuco samaritano adoptan madres de lectura, es decir, adoptan esas cuatro consonantes, con sonidos vocálicos para que la pronunciación no se olvide. Aquí tenemos el manuscrito Chester Beatty 751 del Pentateuco samaritano, donde hemos elegido el texto de Génesis 1:14, donde si lo comparamos con lo que dice el texto hebreo, Vayomer Elohim Yehi Meorot, entonces dijo Dios que se establezcan las luminarias. Estos dos puntitos que ustedes miran en la parte superior de la Aleph y la Resh corresponden a las Vav escritas en grafía samaritana, que están escritos también en el Pentateuco samaritano. Valga la redundancia que el Pentateuco samaritano solamente tiene los 5 primeros libros que se le atribuyen a Moisés. Bien, si vamos un poco más atrás, tenemos ahí dos muestras de Qumran, dos muestras de escritura siempre en la lengua hebrea. La primera de ello tuvo su punto álgido entre el 134 y el 37 antes de Cristo y se conoce como la escritura asmonea, porque es coetánea con esa dinastía perversa que vino después de los macabeos, que helenizaron básicamente toda la tierra de Israel e hicieron tantas barbaridades como hacían los reyes de las otras naciones. Entonces se le conoce como escritura asmonea porque es mucho más orgánico. Y tenemos un pequeño fragmento de la regla de la comunidad de Qumran. Por el otro lado tenemos el manuscrito 11Q19, que es el rollo del templo, que ya es más cercano a nosotros. Este tipo de escrituras se utiliza entre el 37 y el 70 después de Cristo, la fecha en que se destruye el segundo templo, y si usted se fija es una grafía mucho más estilizada, mucho más elaborada. Entonces por eso puede datarse paleográficamente un manuscrito en comparación de otro, por el estilo de escritura, por su correspondencia con cierta época. Bien, aquí podemos, en esta pequeña porción que voy a leerles de la regla de la comunidad, que dice, lo hasak, no se esfuerza. La palabra lo, que es la palabra no en hebreo, normalmente no se escribe con esta vav que está aquí señalada en color rojo, sino que simplemente se escribe la lamed y la aleph. Esta vav lo único que está haciendo acá es recordando que esto no se debe pronunciar la, ni le, ni li, ni lu, sino que se debe pronunciar lo, ¿verdad? Aunque también la vav en algunos casos equivale a la letra U, pero principalmente cuando aparece al final. Entonces, lo hasak significa no se esfuerza o no se ha mantenido firme, y eso es lo que encontramos, que los manuscritos de Qumran, al igual que el Pentateuco samaritano, están cargados de estas ayudas para la lectura, que se conocen como madres de lectura. La yod se encuentra casi siempre en medio como un infijo y equivale a la E y a la U. La vav también en medio como O o como U. La Hei al final,
también sirve para hacer el cambio de género entre masculino y femenino, equivale a la A, la E o la O, y la Aleph básicamente actúa como una etimológica, es como el comodín, puede adoptar cualquiera de los sonidos vocálicos. Entonces, ¿por qué eran necesarias las madres de lectura? Porque el hebreo siempre se le respetó como una lengua sagrada, eso sí, pero corría también el peligro, incluso en la época de Qumran, estoy hablando del siglo III y II antes de la era cristiana, que se pudiese llegar a olvidar la pronunciación, porque el arameo, el griego y después el latín van a ser las lenguas que se van a imponer sobre el hebreo. Ahora bien, es interesante que de este estilo de escritura que se llama paleohebreo, en un periodo de transición entre el 600 y 400 antes de la era cristiana, los griegos adoptan este sistema de escritura porque tenían un gran intercambio comercial con los fenicios, con los pueblos del mar, todos aquellos pueblos que dominaran la costa desde Siria, Líbano, Israel y alguna pequeña parte de Egipto. Y de este préstamo, digámoslo así, que ellos invierten el sentido de la escritura de derecha a izquierda y lo pasan de izquierda a derecho, sale la alfa, beta, gamma, delta, ipsilon, ¿verdad? Sale de la aleph, de la bet, de la gimel, de la dalet y de la hey. Lo curioso es que también a los romanos les parece fantástico ese sistema y de ahí salen nuestras letras A, B, G, D, E, que por supuesto las seguimos utilizando. De este mismo sistema de escritura, que académicamente se conoce como escritura fenicia, pero eso vamos a demostrar que no es tan exacto, vienen los arameos y la adoptan también, la estilizan a su forma, y eso es lo que importa el pueblo de Israel, de los judíos principalmente, cuando regresan a Babilonia. Este sistema de escritura entonces se populariza y da lugar a lo que conocemos ahora como hebreo bíblico, que también con el tiempo da lugar a lo que se conoce y se utiliza ahora como el hebreo moderno, ¿verdad? Sin necesidad de Nekudot, aquí sí había necesidad de Nekudot, de esos puntos diacríticos. Entonces, estos pueblos, como el pueblo judío, que va a hacer uso del alfabeto arameo, a pesar de que poseía su propio sistema de escritura, el que se conoce como paleohebreo, poco a poco lo va a dejar de utilizar y va a adoptar la lengua franca de la época, el arameo imperial y su manera de escribir. Aquí tenemos entonces los dibujos, las representaciones de unos sellos que se encuentran en las asas de unas jarras de contenedores, donde para poner el nombre de Judá, Yehud, se utiliza una yud en paleohebreo, una hei en paleohebreo, pero la dalet paleohebrea, que es un triángulo, ya comienza a ser reemplazada por la dalet aramea. Entonces ahí podemos notar que estamos precisamente en la etapa de transición y de eso se trata la paleografía, una ciencia que nos acompañaría durante todo el curso. Por una parte es una ciencia autónoma, que cultivada por sí misma de acuerdo con métodos propios y con fines específicos, se propone explicar las razones de las diferencias morfológicas bajo las cuales se presentan en el transcurso de los siglos los signos convencionales de la escritura, es decir, las letras. Y por otra, es un auxiliar principal en el examen de la misma, tal como se nos ofrece en inscripciones, papiros, ostracas y libros. Entonces, esta disciplina nos ayuda a hacer lo que se conoce en este mundo como dataciones paleográficas. Es decir, yo puedo identificar, pero oiga bien esto, con un margen de más o menos 150, 200 años, una fecha aproximada en la cual se escribió un texto que esté en alguna de las lenguas semíticas populares, como el hebreo, el arameo, por ejemplo. Entonces, lo que les voy a mostrar a continuación se conocen como testigos paleográficos.
Un testigo paleográfico es todo aquel medio que soporta la preservación de un tipo determinado de escritura. Pueden ser ostracas, que son vasijas quebradas, pergaminos de piel de animal, papiro, rocas, paredes, estelas, cualquier cosa que ha sobrevivido el paso de los siglos y por lo tanto puede ser datado por medios científicos. En algunos casos se ha tenido más suerte que en otros. Por ejemplo, se ha encontrado una ostraca, una vasija rota con texto, pero a la par de esa ostraca habían restos alimenticios, como por ejemplo restos de trigo. Los restos de trigo sí pueden ser datados mediante el método del radiocarbono y entonces dar una fecha extremadamente precisa. Con un error, me atrevería a decir, de unos más 20 o menos 20 años, lo cual es absolutamente nada, es insignificante en dataciones paleográficas. Sin embargo, la datación solamente por identificar el estilo de escritura es menos precisa. Perdón. Así tenemos que el paleohebreo, ese sistema de escritura que adoptaron básicamente todas las etnias de la región de Canaán, se utiliza tan tarde como en el 135 después de Cristo en la rebelión de Bar Kokhba. Ese caudillo, ¿verdad?, que quiso oponerse al imperio romano de la época y aunque logró 2 años y medio de independencia de la nación de Israel, al final terminó siendo abatido. Entonces, por ese nacionalismo se acuñaron monedas con inscripciones en paleohebreo que decían el año de la liberación de Jerusalén y así consignas alusivas. Qumran nos ha dejado también muchos textos, no es la mayoría está escrito en el hebreo cuadrado asirio que ya nosotros conocemos, ¿verdad? El caldeo, arameo, asirio, todo el texto que ocuparon el imperio medo-persa, pero también una pequeña parte nos ha llegado en paleohebreo. Un paleohebreo, déjeme decirlo, bastante rudimentario, estéticamente feo, pero que de todas maneras servía para escribir libros de la Torá, es decir, de los 5 libros de Moisés, como el Éxodo, como el Génesis, también del periodo asmoneo, datado en el 134 a.C., Levítico, es decir, todos los textos de Qumran que tengan que ver con el Pentateuco, por una manera muy respetuosa hacia el autor tradicional, como lo es Moisés, no se escribieron o no se intentaron no preservarlos en la grafía cuadrada aramea, sino que se retrotraían hasta el paleohebreo para su preservación. Obviamente ya habían perdido la práctica y por eso es que la grafía no es estéticamente tan agradable. Del siglo VI antes de la era cristiana se han encontrado lo que se conoce como los sellos Lamelech, ¿verdad?, para uso del rey. Y son este tipo de sellos con grafía paleohebrea que dice Lamelech, Lamed, Men, Mem, Lamed, Haf, ¿verdad?, que significa para uso del rey, cuando se quería demostrar que el contenido de algún recipiente sellado era únicamente para uso dentro del palacio, ¿verdad? No lo podía usar cualquiera. Interesantes son las ostracas, por ejemplo, del Tel Ahish del siglo VII antes de Cristo, donde en un mensaje una carta entre personas, es decir, el papiro era extremadamente escaso y frágil, el pergamino también. Entonces, ¿qué hacía la gente? No desperdiciaba nada. Todas aquellas vasijas de barro que se quebraban, se utilizaban sus interiores para escribir cartas. Entonces, en esta carta, que ha sido datada en el siglo VII antes de Cristo, dice: quiera Yahvé que mi Señor oiga hoy buenas noticias, ¿verdad? Eso es lo que dice el texto, donde aparece el tetragramatón, es decir, el nombre santo de Dios, dando evidencia de que no había en ese momento, en el siglo VII, ningún problema en pronunciar el nombre santo. No sabemos, porque no existen grabaciones de cómo se hablaba el hebreo en esa época, cómo se pronunciaba el nombre, pero popularmente lo decimos Yahvé, ¿verdad? No sabemos si eso es correcto o no es correcto, pero lo que sí sabemos es que la gente no tenía ningún problema en pronunciar el nombre.
Un hallazgo muy interesante es el túnel de Ezequías, un poquito más atrás en el tiempo, del siglo VIII antes de Cristo. Recuerde que antes de la era cristiana vamos ascendiendo en siglos y después vamos descendiendo en siglos y después de la era cristiana vamos ascendiendo. Entonces resulta que ante el asedio de los asirios al reino de Judá, se debía proteger Jerusalén. Y entonces Ezequías hizo construir un muro en torno a la ciudad, un estanque y un acueducto para que la ciudad no se quedara sin agua al estar sitiada por los asirios. Y entonces, tal como se hace hoy, un grupo de mineros empieza por una parte y otro empieza por la parte contraria, y cuando se encuentran, se abrazan y celebran. Pues estos fueron un poquito más allá y quisieron dejar constancia en una roca, ¿verdad? Que en el año tal del rey Ezequías, ¿verdad? Pues las cuadrillas se encontraron e inauguraron así el nuevo acueducto que iba a garantizar el suministro de agua para la ciudad de Jerusalén ante el asedio del ejército asirio. Esto es un ancla, porque en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, dice que el resto de los hechos de Ezequías, todo su valor y cómo hizo el estanque y el acueducto para llevar las aguas a la ciudad, que están escritos también en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Entonces, esto en arqueología se conoce como un ancla, porque tenemos una evidencia intrabíblica y otra extrabíblica del mismo suceso. De la misma manera puede ser tomada, por ejemplo, la estela de Tel Dan, que aunque está escrita en arameo, data del siglo IX antes de la era cristiana y dice específicamente en estas letras que están realzadas aquí en blanco, Beit David, es decir, de la casa de David. Por otro lado, también dice Melech Israel, el rey de Israel, ¿verdad? Entonces, con toda probabilidad, es de la época del rey arameo Hazael de Damasco, de finales del siglo IX, y lo que está haciendo con la estela es alardeando de sus victorias sobre el rey de Israel y su aliado, el rey de la casa de David, es decir, el reino del norte aliado con el reino del sur. Eso también es otra ancla, porque encontramos un pasaje que relata, en otras palabras, los mismos hechos en el texto de la Biblia hebrea. Pero significante es la estela de Meshá, también del siglo IX. Esta es una estela moabita bueno, contar toda la historia de esta piedra lleva una clase entera, y de hecho ahí por el módulo 4, conforme hemos distribuido este curso con el profesor Javier Salazar, vamos a hablar ampliamente de ella. Pero lo interesante es que esta estela está escrita en la grafía que se conoce como paleohebreo, pero está escrito en lengua moabita. Y la primera línea dice, Anoji Meshá ben Kemosheli melech Moab. Nadie podría saber la diferencia si yo estoy hablando hebreo o moabita, ¿verdad? Hay algunas pequeñas diferencias en las terminaciones de las palabras, alguna que otra diferencia estructural también en el orden, pero esto nos constata de que el moabita, el edomita, probablemente y en menor medida el fenicio, el hebreo, eran lenguas tan cercanas que no existían problemas de comunicación entre los diferentes reinos. Entonces, Meshá, el actual rey de Moab en esa época, obviamente estaba también alardeando, ¿verdad?, que había derrotado al rey de Israel. Aquí en rojo aparece la grafía Israel en paleohebreo. Entonces, esa es otra ancla en la cual podemos constatar que los relatos bíblicos, lejos de ser las crónicas de Narnia o el libro del Señor de los Anillos, tienen también un estrato histórico que puede ser demostrado en la mayoría de los casos, pero hay que tener mucha paciencia para que las evidencias vayan saliendo a la luz. Es decir, esta clase no la podría haber impartido yo a una audiencia de finales del siglo XIX en el Museo de Londres, porque me hubieran quemado en la hoguera por las cosas que estaban diciendo, por las cosas que estoy diciendo, porque todo esto todavía estaba en estudio, ¿verdad? Pero ahora que ya se tiene suficiente evidencia, se pueden hablar de estos temas.
Así tenemos otro tipo de evidencia, como el calendario de Geser del siglo X antes de Cristo, con grafía fenicia específicamente, contemporánea a las escrituras de Biblos, ¿verdad? La ciudad de Biblos. Y tenemos un testigo muy interesante del siglo XI antes de la era cristiana, la pared de Tel Said, que no tiene ninguna palabra, ningún texto. ¿Qué es lo que tiene? Las 22 consonantes de la Aleph a la Tab. Aleph, Geb, Bet, Gimel, Dalet, Bab, Hey, Zain, Het, etc. ¿Verdad? Entonces, a alguien se le ocurrió dibujar en una pared las 22 letras que al final son las que quedaron, porque antes había más, de la grafía que se hablaba en las diferentes lenguas en la tierra de Canaán, que después pasó a ser el reino unificado de Israel. Pero ahora les quiero presentar algunas nuevas evidencias que todavía no van a aparecer en libros de texto, que todavía están en el proceso de ser ratificados por la comunidad científica, pero como esto es un proceso que a lo mejor va a durar 25, 30 años y quizás no sabemos a dónde vamos a estar, es mejor que lo conozcamos desde ahora. Esa estructura está en el monte Ebal, al norte de la actual ciudad de Nablus, en Cisjordania, y se le conoce arqueológicamente como el altar de Josué, haciendo referencia al texto de la Biblia hebrea del capítulo 8 del mismo libro de Josué, donde dice que Josué edificó al final un altar a Yahvé, donde escribió los mandamientos, ¿verdad? Entonces, esto es quizás los restos de ese altar de Josué. Resulta que un equipo de arqueólogos y epigrafistas especializados en la investigación bíblica asegura haber hallado en el monte Ebal, al norte de la ciudad de Nablus, en Cisjordania, una tablilla de maldición inscrita con letras antiguas en una forma temprana del hebreo. Se ha datado en torno al año 1250, porque afortunadamente también se encontraron sustratos orgánicos. Pero es una pequeña hoja de plomo que apenas mide 2.5 centímetros de ancho por otros tantos de alto, ¿verdad? Y ese plomo se ha cotejado como proveniente de una mina de la actual Grecia que estaba activa precisamente en el siglo XIII antes de Cristo. Entonces eso también es una especie de semiancla. Lo interesante de la tablilla de maldición es que también contendría la primera referencia escrita al nombre hebreo de Dios, es decir, lo que nosotros conocemos como Yahvé. Y así el arqueólogo Scott Stripling, que es el líder del proyecto, ha explicado que la tablilla presenta un total de 40 caracteres protohebreos. Como la tablilla está doblada por el tiempo, entonces se la enviaron a los epigrafistas Peter Gerd van der Ven de la Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia y a Gerson Galil de la Universidad de Haifa en Israel, y a través de escaneos tomográficos avanzados lograron separar el texto, específicamente 40 caracteres, protoalfabéticas, como lo llaman ellos, inscritas en una forma temprana de hebreo en las superficies exterior e interior de la pieza. Según ellos, según su interpretación, advierten de lo que sucedería si alguien bajo un pacto o un acuerdo legalmente vinculante no cumpliera sus obligaciones. Lo interesante entonces es que a través de este escaneo tomográfico muy avanzado se han podido separar estas tres letras que se leen de izquierda a derecha porque el sentido de derecha a izquierda, que es el actual sentido homologado por todos esos pueblos, no es vigente sino hasta cerca del año 1000 antes de Cristo. Aquí estamos todavía más atrás. Entonces han identificado una Yud, una Hey y una Vav, que obviamente son tres de las 4 consonantes que forman el nombre sagrado de Dios en la Biblia hebrea. No es raro que se haya caído la Hey del final, porque esto es muy común cuando la lengua está vigente, que se optimice, ¿verdad? Y se caiga una letra. O otra posibilidad es que la letra
final haya sido agregada en una época posterior, pero eso no tenemos manera de saber. Entonces, ellos han liberado un texto preliminar de la tablilla de maldición, que lo voy a leer, pero por supuesto le advierto que no es ninguna tarjeta de felicitación lo que está escrito ahí. Dice: Arur, 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 maldito, maldito, maldito. Arur min Jael Yahó, maldito del Dios Yahó. Yamat Arurata, morirás maldito tú. Arur Arurot Yamat, maldito, muy maldito morirás. Arur min Yahó, maldito de Yahó. Arur, Arur, Arur. Entonces, esto tenía dos funciones. O se le colgaba a un condenado a muerte, o servía como advertencia y se intercambiaba como entre un pacto vinculante entre dos personas, y esto es lo que le iba a pasar a aquella persona que incumplía un pacto. Esto es coetáneo y congruente con el relato bíblico, donde dice que los levitas se dirigieron al monte Ebal y pronunciaron todas las maldiciones que iban a sucederle a aquellos que no guardaron el pacto que se estaba estableciendo. Luego los levitas se giraban en el sentido contrario hacia el monte Gerizim y ahí pronunciaban las bendiciones en la tierra nueva, la cual Yahvé los había traído, a todo aquel que cumpliera el pacto. Entonces, cultural, paleográfico y arqueológicamente parece congruente, pero como le repito, todavía está en su proceso de investigación. Un testigo que sí ya pasó todo ese proceso es el ostracón, el último ostracón de Tel Ahish, ¿verdad? Que es una inscripción que se ha podido datar muy precisamente en el siglo XV antes de Cristo, es decir, en el año 1450 antes de la era cristiana, en el sitio arqueológico del monte Lahish, el montículo Lahish, y es la escritura más antigua jamás encontrada en Israel y ofrece información sin precedentes sobre el desarrollo de los primeros alfabetos. Se reveló en un estudio publicado en la revista Antiquity de abril del año 2021. La escritura es una combinación de 6 letras en 2 líneas distintas, y lo interesante es que las letras de arriba son proto-sinaíticas y las letras de abajo son paleohebreo. Por lo tanto, esa combinación nos ubica nuevamente en la etapa de transición, que es muy congruente con la hipótesis que estamos exponiendo. Aquí dice Eber Nefet, arriba dice esclavo y abajo dice brebaje o elixir. Podríamos traducirlo el elixir de los esclavos, es decir, que en esa vasija contenía alguna bebida, quizás algún tipo de cerveza, algún tipo de vino, algún tipo de bebida embriagante que era de la preferencia de los esclavos, ¿verdad? O de los siervos, ¿verdad? Porque Ebed no necesariamente es esclavo, sino que también es siervo, ¿verdad? Un siervo de confianza, con prestaciones, etcétera, etcétera. Entonces, este es uno de los sitios arqueológicos más importantes de Israel, porque la ciudad también se menciona varias veces en la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Josué, los israelitas lo destruyeron cuando conquistaron la tierra de Israel. Lahish más tarde se convirtió en una importante ciudad israelita en el reino de Judá hasta que fue destruida por los asirios en el siglo VII antes de Cristo. Lo importante es que la inscripción data de hace unos 3.500 años, partiendo por supuesto desde la fecha de hoy, 1.500 años antes de la era cristiana, con mucha precisión, gracias a las numerosas muestras orgánicas recogidas con ella, como semillas que permitieron a los investigadores emplear la datación por radiocarbono. Bien, hemos retrocedido en todos los hallazgos en la tierra de Israel, pero ahora nos vamos a ir más al sur, hacia la península del Sinaí. Específicamente vamos a llegar a un lugar muy interesante que se conoce como Sherabit el Hadim, una mina de turquesa que estuvo activa desde antes del segundo milenio antes de Cristo hasta ahí más o menos por el 1100 antes de Cristo. Las dataciones que se han hecho en esta mina son dataciones imprecisas, por supuesto, porque desafortunadamente no habían restos orgánicos, pero más o menos abarcan un periodo entre el 1800 y 1400 antes de la era cristiana.
Estos grabados fueron un enigma, y eso lo vamos a explicar ampliamente en la primera clase del curso. Pero básicamente lo que se halló ahí fue una pequeña esfinge que se constituyó en una especie de piedra de Rosetta. Y digo piedra de Rosetta porque lo que está arriba era perfectamente descifrable porque estaba escrito en jeroglíficos egipcios. Entonces, en la parte de arriba dice amado de Hathor, señora de la turquesa. Pero los signos que estaban en la parte de abajo de la esfinge, nadie sabía a principios del siglo XX qué eran o qué decían. Pero como repito, eso lo vamos a explicar ampliamente en la primera clase del curso. Interesante también es que ese graffiti, porque eso era lo que era graffiti, estaban en estructuras que estaban muy mal acabadas, ¿verdad? Que tenían defectos de proporción, defectos en muchas maneras, y parece ser que los mineros, los esclavos, no sabemos su procedencia, pero eso lo vamos a investigar, como repito, en la primera clase, escribieron ahí textos, algunos de queja, algunos de protesta, otros de esperanzas. Entonces, arriba jeroglíficos egipcios y abajo esta lengua desconocida. Les adelanto que con el tiempo se llegó a la conclusión de que este tipo de grafía, que se conoce como proto-sinaítica por su lugar de procedencia, que dio lugar al proto-hebreo, proto-fenicio, proto-cananeo, proto-moabita, proto-edomita y todas las lenguas con este sistema de escritura que se desarrollaron en la tierra de Canaán, dice específicamente leyéndola, pero de derecha a izquierda, no en el sentido final del hebreo, dice Meoev Baalat, Meoev Baalat. Entonces, Meoev Baalat podría significar dos cosas. Podría significar amado de la señora o de la dueña, o podría significar sin el amor de la señora, ¿verdad? Baalat era básicamente la manera en que los pueblos cananeos homologaban a la famosa diosa Hathor, la diosa de la fertilidad, de la sexualidad, de la reproducción, de la abundancia, que se representaba con la figura de una vaca, ¿verdad? De una vaca con el famoso círculo como tocado en su cabeza. Entonces, aquí podría ser una queja, ¿verdad?, de alguno de los mineros, ¿verdad?, que él le parecía que quizás no recibía atención de su deidad, en este caso la diosa Hathor. Bien, algunos datos epigráficos de lo que acabo de mostrarles, que solamente se los mostré por una rendija, ¿verdad?, porque esto es el contenido principal de una de las primeras clases del curso. Resulta que en el año 1905 el arqueólogo y egiptólogo William Flanders Petrie condujo una expedición arqueológica a Sherabit el Hadim en el Sinaí y trabajó en el templo de la diosa Hathor, pero también en el camino que conduce hacia él y en las propias minas de turquesa. El problema es que no pudo descifrar esos extraños símbolos que ahora se conocen como proto-sinaíticos por su lugar de origen. En 1916, más de una década más tarde, el egiptólogo Alan Gardiner se dio cuenta de que los signos de la nueva escritura representaban objetos de la realidad cuyos nombres en las lenguas semíticas como el hebreo y el arameo correspondían a los nombres de las letras del alefbet o alfabeto hebreo y fenicio. En los últimos 20 años, nuestro conocimiento sobre la escritura proto-sinaítica ha aumentado de manera muy significativa gracias al trabajo de distintos especialistas, entre los que destacan la egiptóloga israelí Orly Goldwasser, por ejemplo. En 2006, por ejemplo, la doctora Goldwasser reexaminó detalladamente los documentos desde una amplia perspectiva que considera la paleografía de las inscripciones, el estudio de la forma de los signos, el contexto geográfico, histórico, etnográfico y cultural. Y la doctora Goldwasser concluyó que el alfabeto proto-sinaítico fue inventado por semitas poco egiptizados y casi iletrados en Sherabit el Hadim. Esto durante el Reino Medio, probablemente durante el reinado de Amenemhat III, ¿verdad? Entonces, esa es la hipótesis de la doctora Goldwasser. Y
De ahí podríamos sacar alguna primera deducción. Y la deducción es parcialmente cierta. De Sherabit el-Hadin se desarrolla la escritura fenicia. De Sherabit el-Hadin se desarrolla la escritura aramea. Y de Sherabit el-Hadin también se desarrolla la escritura hebrea, ¿verdad? Esto es cierto parcialmente y fuera totalmente cierto si no hubieran hallazgos que son bastante incómodos para esta hipótesis. Les presento la tablilla de Kish. La tablilla de Kish es una tablilla de piedra caliza que se encontró en Tel al-Ujaymir, aldea ubicada en la gobernación de Babilonia, en el actual Irak, en el emplazamiento de la antigua ciudad sumeria de Kish. Es decir, estamos hablando 50 o 60 kilómetros al norte de Ur de los Caldeos, la ciudad de donde la Biblia hebrea dice que salió Abraham, ¿verdad? Y ha sido datada en el 3500 antes de Cristo. Repito, 3500 antes de Cristo, no 3500 a partir de nuestra era. Es decir, estamos hablando de una datación tan antigua que se hizo gracias a que el estrato donde se encontró también contenía restos orgánicos. Este probablemente es el vestigio más antiguo conocido de escritura y consta de pictogramas que representan cabezas, pies, manos, números y herramientas agrícolas. El asunto es que estos sumerios que inventaron también caracteres pictóricos no dejaron mucha constancia de su lengua madre, digámoslo así, porque después esto evolucionó hacia el acadio y el babilonio, y esto todavía aparece indescifrable. El asunto es que si comparamos los símbolos de la tablilla de Kish con los símbolos proto-sinaíticos, encontramos Bet, encontramos Gimel, encontramos Ain, encontramos Resh, encontramos Haf, encontramos Zain, es decir, básicamente las mismas letras, las mismas grafías que encontramos en Sherabit el-Hadin, las encontramos también, pero mucho más antiguas, en la ciudad de Kish, datada en el 3500 antes de Cristo. No es la única tablilla que se ha encontrado con pictograma. Esta es la tablilla de piedra sumeria que contiene el encantamiento de la langosta y se ha datado también alrededor del 3000 antes de la era cristiana. Dice cosas muy básicas como por ejemplo 5 bur de tierra pertenecen a Udusag, el hombre que rompió el recipiente, ¿verdad? Y cortó un sacrificio. Interesante que diga cortó un sacrificio porque es la misma forma en que la Biblia hebrea utiliza el verbo cortar, karat, ¿verdad? Para hacer un sacrificio. Una palabra de maldición repitió y fue verdad contra las orugas, ¿verdad? Entonces relatan cosas muy básicas, muy rudimentarias de la vida cotidiana, y esto sí se ha podido descifrar porque está en la etapa de transición entre el pictográfico y el cuneiforme acadio y babilónico, que sí ya se tiene todavía mucha información acerca de ello. Entonces ahí tenemos la imagen, no la foto, ya ahora es la imagen de la tablilla de Kish, que actualmente usted la encuentra en el Museo Ashmoleano de la Universidad de Oxford en el Reino Unido, como demuestra la etapa de transición entre los pictogramas y la escritura cuneiforme. ¿Qué sucedió? Para hacer un dibujo hay que hacer 5, 7 trazos. Entonces eso lleva mucho tiempo, lleva mucho espacio, y para hacer una representación abstracta de ese dibujo en cuneiforme, únicamente usted necesita 2 o 3 trazos. Es decir, mire cómo se optimiza el espacio ya con el cuneiforme final y cómo se desperdicia el espacio con el carácter pictográfico. Esta tablilla estaba diseñada para que cupiera en la palma de la mano. Entonces el escriba iba anotando ahí lo que tenía que anotarse. Es interesante que el sumerio, esa lengua madre o emegir, la lengua nativa, lengua madre, probablemente se habló en la región de Mesopotamia por lo menos desde el año 4000 antes de la era cristiana. Y poco a poco fue reemplazado por el acadio hacia el 1900 antes de la era cristiana. Lo interesante del sumerio, de los pocos vestigios y palabras que se han podido descifrar, es que Aim significa agua
y en hebreo Maim significa agua. Abba significa padre, y en hebreo Av significa padre. Ama significa madre, y en hebreo Ima significa madre. Uru significa ciudad. Ir significa ciudad en hebreo. Kar significa monte o montaña. Har significa monte o montaña en hebreo. Entonces, hay una similitud sorprendente, y por eso precisamente es que coincide ya la última parte de mi exposición, en que les voy a hablar de por qué la lengua hebrea pareciera ser que ha conservado bastantes vestigios, una cantidad enorme de vestigios de esa supuesta lengua madre antigua que estamos tratando de demostrar. Esa lengua llegó tan al sur como el Alto y Bajo Egipto, ¿verdad? Estos son jeroglíficos egipcios en una pared de la misma mina de Sherabit el Hadim, donde encontramos Vav, encontramos Lamed, encontramos Mem, encontramos Hei, encontramos Bet, y encontramos toda una suerte de otros pictogramas que representan básicamente sílabas, porque la lengua sagrada de los egipcios, los jeroglíficos, eso es lo que significa lengua sagrada, y según sus tradiciones es una lengua que fue enseñada por sus dioses, ¿verdad? Entonces tienen muchísimos más, no solamente 22, sino que muchísimos, porque representan sílabas que a su vez representan ideas. Entonces es sumamente complejo de aprender, pero sí es muy versátil. Entonces podríamos argumentar que, de acuerdo a la tablilla de Kish y la tablilla de la maldición de las langostas, la pictografía no se originó en Sherabit el Hadim. Llegó de alguna manera a Sherabit el Hadim. Eso sí, estamos totalmente de acuerdo. Y de ahí se originó todas las lenguas de la región de la tierra de Canaán. Podemos deducir entonces, por lo tanto, que el mundo antiguo, desde antes de la Edad de Bronce, escribía más o menos en los mismos pictogramas. Y de esos pictogramas, que eran muchos más de 22, 22 sobrevivieron y conformaron las lenguas alfabéticas que se han podido constatar hasta nuestros días, como el fenicio, como el hebreo, como el arameo, como el ugarítico, por mencionar algunos ejemplos. Entonces, parece ser que la pictografía se originó en la tierra de Sinar, ¿verdad? Tal como lo dice el texto bíblico. Aquí tenemos, si usted lo prefiere, otra ancla también, de la cual nos podemos asir la hipótesis que estamos presentando. Así, estas letras pictográficas evolucionaron hacia caracteres mucho más abstractos en un periodo que va desde el 1400 antes de la era cristiana hasta el 537 antes de la era cristiana. Así, todas las 22 letras que fueron las sobrevivientes, porque había más, evolucionaron hacia caracteres más abstractos y más fáciles y más rápidos de escribir, y eso es con los caracteres que nos llegó la Biblia hebrea. Pero eso no significa que la carga mnemotécnica, ya voy a explicar eso que es, de la Tav caldea no esté presente en la grafía caldea, simplemente que está un poquito oscurecida. Pero la carga mnemotécnica de este símbolo, que significa una marca, no es una cruz cristiana ni mucho menos, es una marca, ¿verdad? El paleohebreo hacia la grafía cuadrada aramea, no significa que no esté ahí, sino que no se ve. Hay que encontrarle el ángulo correcto para mirar. Entonces podríamos decir que esa lengua semítica original se diversifica hacia el occidente, y algunos de los testigos más antiguos, no todos, por cuestiones de espacio, son el amorrita, el ugarítico y el arameo. Del ugarítico se desprenden las lenguas cananeas como el hebreo, moabita, edomita, amonita, fenicio y púnico. Del arameo, que se esparce en dos sentidos, hacia el occidente, en el nabateo, palmireño, galileo, samaritano y palestino siríaco, y hacia el oriente en siríaco, judeo, babilonio y mandeo. Ya estoy hablando, por supuesto, de un recorrido casi hasta la época bizantina en algunos casos. En cuanto a esa lengua semítica original en su vertiente oriental, tenemos el eblaíta y el acadio.
¿verdad? Del acadio evolucionan el babilonio y el asirio. Y ya en tiempos mucho más recientes, pero también coetáneos con la narrativa bíblica, la lengua semítica se diversifica en la mitad, en la lengua semítica meridional, en el árabe y el etíope. Y de ahí tenemos el ge'ez, por ejemplo, la escritura en la cual nos han llegado, por ejemplo, el famoso libro de Enoc y libro de Jubileos, el Tagriñe, el Hararí, el Jafet y el Amárico, por poner algunos ejemplos. Esta tabla no está completa, es apenas una idea ilustrativa de cómo esa lengua semítica original, con el paso del tiempo, se fue diversificando y cambiando. Ahora bien, de esta simplificación hacia lo abstracto, de imágenes concretas, que son las pictografías, existe una gran pérdida, y es la pérdida del significado mnemotécnico que una grafía tiene implícitamente. Es decir, que un pictograma, que el dibujo de algo que yo estoy viendo, una flor, un ave, un buey, una mano, lo que sea, se pierde cuando ese símbolo se vuelve abstracto. Entonces, ¿qué es la mnemotécnica? Es un procedimiento de asociación mental para facilitar el recuerdo de algo, y se conoce como mnemotecnia a la técnica de memorización, que consiste en asociar la información a retener con datos que ya son parte de nuestra memoria. En el área, por ejemplo, de la psicología y la pedagogía, la mnemotecnia es vista como el arte de facilitar la memorización por medios o artificios convencionales. Ahorita explico esto gráficamente. Por ejemplo, partimos de un principio. En el mundo antiguo, la gente dibujaba las cosas que veía. Y eso fue cierto hasta finales de la Edad de Bronce, en cuanto hubo una transición hacia caracteres más abstractos. Por ejemplo, la gente miraba un buey, dibujaba un buey, pero esa representación tiene una carga mnemotécnica, así como después adquiere una carga semántica. ¿Cuál es la carga mnemotécnica que tenemos ahí? La fuerza. Porque el buey era el motor de combustión interna, que es el que mueve nuestra economía y nuestra sociedad, del mundo antiguo. Si, por ejemplo, tenemos un cayado de pastor, ¿cuál es la función del cayado de pastor? Pues ejercer autoridad sobre su rebaño, porque con el cayado seguía al rebaño de ovejas. Por lo tanto, dibujaban un cayado de pastor. El sentido cambió con el tiempo, pero la carga de este lenguaje parte de la autoridad que tiene el pastor sobre su rebaño. Por ejemplo, una grafía que es muy común es la figura de un ser humano con los brazos levantados. Los epigrafistas no se ponen de acuerdo si representa a un hombre o una mujer. Yo me decanto porque representa a una mujer, porque la Hei está implícita en el verbo hayá y habá, que es el que le da nombre a Eva, ya latinizado, ¿verdad? Y representa la vida. También representa lo abstracto. Toda esa es la carga mnemotécnica que tiene esa representación gráfica. ¿Por qué dibujaban una persona con los brazos levantados? Porque una persona con los brazos levantados está diciéndote, aquí estoy vivo, ¿verdad? Mientras que si la persona tiene los brazos caídos, probablemente esté enferma, esté muerta o esté tirada en el suelo, ¿verdad? Entonces, esa es la carga mnemotécnica que cada uno de esos caracteres contiene. Así, les presento un cuadro mnemotécnico del Aleph Bet, desarrollado a partir de esa disciplina, donde la Aleph tiene una primera acepción concreta, como es la fuerza, pero de ahí deriva a otros significados que se van haciendo cada vez más abstractos. Músculo, yugo, jefe, roble, columna, arco. Bet, interior, pero también familia, adentro, la preposición en, y así cada una de las letras, y eso es básicamente lo principal que estudiaríamos en el módulo 1 y 2, cómo apartarnos un poquito de nuestra mentalidad abstracta para pasar a significados más concretos, y esto nos va a ayudar a desoscurecer algunas palabras de difícil interpretación de la Biblia, que es algo concreto, algo que puede percibirse con los 5 sentidos. Es decir, los primeros 3 pictogramas que les presenté, así como los restantes,
se pueden percibir ya sea con la vista, con el tacto, con el oído, se pueden olfatear o se podrían degustar en algunos casos. Mientras que una idea abstracta es lo que existe solo como idea, en concepto, en la mente, pero no se puede percibir por ninguno de los 5 sentidos. Es algo a lo cual obviamente y naturalmente el ser humano evoluciona, pero el problema es que al evolucionar, las palabras y las ideas se van cargando semánticamente como eso ha llegado a ser la convención a lo largo de diferentes épocas. Es decir, estamos hablando de una aproximación diacrónica y no sincrónica como debería ser. Es decir, en el contexto y en la economía y en la sociedad en las cuales fueron diseñados estos caracteres. Bien, resulta que a alguien se le ocurrió en algún momento de la historia empezar a combinar estos caracteres para formar ideas un poquito más complejos. Y así combinaron la Aleph y la Bet y dieron origen a la palabra Ab, que hasta hoy en día, 3.500 años después o más, sigue significando padre, ¿verdad? Entonces, padre es la combinación de la letra Aleph, que concretamente es la fuerza, y la letra Bet, que es el interior. Es decir, el lugar donde se resguarda la familia, ya sea de una casa o de una tienda beduina, por ejemplo. Entonces, el padre viene a ser la fuerza de la casa, y esto es comparable a la columna central que sostiene la tienda para que no se derrumbe. De la misma manera, podemos deducir que madre es agua fuerte, porque la mem es el pictograma del agua, y la Aleph sigue siendo la representación de la fuerza. ¿Qué es el agua fuerte? El pegamento, lo que se conoció en la sociedad antigua como el engrudo, ¿verdad? Ese pegamento sacado de sustancias que tenían a su disposición, ¿verdad? Como las cortezas de algunos cultivos. Entonces, a la madre se le empezó a identificar mnemotécnicamente como la fuerza que mantiene unida a la familia, principalmente en las etapas de adversidad. Y en nuestra sociedad latinoamericana, por ejemplo, es fácil constatar que cuando desaparece la madre de una familia, esa familia se divide, ¿verdad? Le ha pasado a muchas personas en Latinoamérica. Y aparentemente pasaba también en la sociedad antigua. Ahora bien, al combinar el carácter de la letra Bet, interior, casa, familia, con la Nun, que es una semilla, tenemos el término Ben, que significa hijo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un significado mnemotécnico, la semilla con la cual continúa la familia, ¿verdad? La familia continúa a través de los hijos y específicamente continúa a través de las hijas, Baná, que ahora, hoy en día, la carga semántica que ha adoptado es el verbo construir, Baná es construir, porque Bat es el término moderno para hija, pero Bat viene del arameo. Toda terminación en hebreo que termine en Tav o en Aleph, tenga por seguro que viene del arameo, no viene del hebreo. El texto bíblico incluso constata que en algunos casos Baná, es decir, el femenino de Ben, se utilizó para denotar a las hijas. Bien, un ejemplo un poquito más complejo y es que hemos aprendido, tal vez en las creencias religiosas, que el método de la creación fue ex nihilo, es decir, de la nada, ¿verdad? Un término anacrónico para definir un concepto como este, pero que ilustra la utilidad del estudio que pretendemos iniciar. Génesis 1.1, acá escrito en caracteres protosinaíticos, diría siempre Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, ¿verdad? En un principio creó Dios los cielos y la tierra. Porque esa es la traducción que nos ha llegado. Pero exprimiendo el significado mnemotécnico de cada uno de estos textos, Bereshit diría en la cumbre del tiempo, bara sería llenó, ya voy a explicar por qué. Elohim en vez de Dios sería muy poderoso. Et sería llegar a, ¿verdad? Hashamayim sería las parecidas a las aguas por la incapacidad de percibir una masa tan grande como los antiguos lo hacían. Añadir llegar a sería be'et haaretz, la fragmentada, porque haaretz viene del verbo ratz, quebrar, ¿verdad? Como una vasija que está quebrada.
posiblemente aludiendo a la deriva continental, ¿verdad? Que probablemente algunos geólogos dicen, geólogos por supuesto que traten de homologar los relatos bíblicos con la ciencia, que comenzó en los días de Peleg, ¿verdad? Bien. Ahora bien, ¿por qué llenó y no creó? Porque el verbo bara, que normalmente se traduce como crear y es un verbo muy exclusivo, se utiliza básicamente solamente para actos de creación divino en la Biblia hebrea, porque hay otros términos como yatzá, que es modelar, ¿verdad? Etcétera, que se utilizan para asá, hacer, que se utilizan para otros términos. Pero bara, al quitarle la alef del final, que es la vocal antigua, queda una raíz todavía más antigua, que es la raíz bet resh. Bet es familia y resh es cabeza o la parte superior. Entonces, la raíz antigua dice familia de cabezas. Las familias de plantas de cereales como el trigo y la cebada, que son cultivos que existían en la época de estos tiempos que estamos estudiando, poseen un racimo de semillas en la parte superior del tallo y se llama cabezas. Entonces, estos granos fueron utilizados como alimento tanto para el hombre como para el ganado. Y de ahí proviene la noción mnemotécnica de engordar, nutrir o llenar, porque se hacía a través del grano, ¿verdad? La raíz antigua, bet resh. El verbo bara, llenar o engordar, en otro contexto, estamos acostumbrados al texto de Génesis 1:27, que dice, y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen Elohim lo creó, macho y hembra los creó. En el texto hebreo diría, Vayivra Elohim et ha-Adán, Betselmo Betselem, Elohim baraoto, sacar un ekeva baraotam, ¿verdad? Básicamente dice lo mismo con la excepción del verbo bara. Si nosotros traducimos mnemotécnicamente el verbo bara, sustituimos creó por llenó, diríamos, y llenó Elohim al ser humano con su imagen, con la imagen de Elohim lo llenó, a macho y hembra llenó. Tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque hay tres verbos que se utilizan en los actos creacionistas. Uno es bara, casi que exclusivamente para el ser humano, de acuerdo al texto y narrativa de la Biblia hebrea, dice que bara Elohim et Hadam. Hadam no es el nombre propio del macho, no, Hadam es la especie humana, ¿verdad? El ser humano. Entonces, dice que bara otam, ¿verdad? Bara otam los llenó tanto a Sahar, que sería el macho, y Nekeba, que sería la hembra, ¿verdad? Los llenó. Porque después, en otra narrativa del segundo relato de la creación, dice que entonces Elohim modeló, y utiliza otro verbo, yatzar, al hombre de la tierra roja, e insufló en sus narices aliento de vida. Y después está el verbo asá, que también es hacer, ¿verdad? Entonces, hay una parte en Isaías que utiliza los tres verbos para referirse al ser humano: vará, yatzar y asá, ¿verdad? Entonces, son verbos que mnemotécnicamente los vamos a analizar, a ver qué podemos encontrar por esto ya en el curso. Ahora, dice también, y continúa el relato de Génesis 1:2, dice, Behaaretz hayetá tohu babohu. Pero la tierra llegó a estar desolada y vacía. En cambio, mnemotécnicamente sería, y mira la tierra, ¿verdad? Acuérdense que es la mujer con los brazos levantados, ¿verdad? Llamando la atención, estoy vivo, mira la tierra. Se ha convertido en un completo y devastador desastre por el significado mnemotécnico de tohu babohu. Difícil de traducir también. El relato continúa, ¿verdad? Behoshek al penei tehom, diría más o menos, y oscuridad total sobre la faz, mnemotécnicamente, de la creciente masa líquida del abismo. A lo mejor está hablando de la materia oscura y no lo sabemos, porque hoy se ha demostrado que la materia oscura, lejos de ser un gas, tiende más a ser un líquido, ¿verdad? Obviamente, si usted no lo recuerda, la materia oscura es de lo que está formado más del 90% del universo, ¿verdad? Lo demás son planetas, estrellas, soles, etc. Aquí viene algo muy interesante. Beruach Elohim, y la dirección del muy poderoso, porque Ruach, la raíz antigua, tiene que ver con todo lo que se mueve en un sentido estipulado, como la dirección. Por ejemplo, la Yarech, que es la luna,
¿verdad? La luna se mueve conforme a sus ciclos y conforma ciclos lunares. Nunca se sale de esos ciclos. Entonces, en vez de decir el término helenístico espíritu, que es algo incorpóreo, probablemente inexplicable también, concretamente es la dirección del muy poderoso, ¿verdad? Tal vez representada en su aliento, porque también hay una carga semántica ahí. Merrajefet al penei hamaim, se establecía sobre la faz de las aguas, es decir, como que algo está a punto de suceder. Y ahí comienza específicamente el acto creacionista. Y lo primero que se hace y lo primero que se dice es que haya luz, y hubo luz. Or es el término en el cual nos ha llevado la palabra luz. Pero or viene de una raíz antigua, la raíz Aleph Resh, que significa orden, ¿verdad? Por lo tanto, de ahí se derivan otras palabras, como por ejemplo Aarón. Aarón significa cofre, caja. ¿Por qué? Porque dentro de una caja, de un contenedor, se pueden poner las cosas en orden. Entonces continúa el texto diciendo, Vayikra Elohim laor yom, velahoshet kara laila, vayhi erev, vayhi boker yom echad. Entonces lo interesante es que dice que después llamó Elohim a la luz día y a la oscuridad llamó laila, ¿verdad? Llamó noche. Y fue la mañana y fue la tarde, perdón, y fue la tarde y fue la mañana del día primero. Y aquí paso a introducir el último término en esta, digamos, exhibición panorámica de las capacidades de estudiar hebreo arcaico. Y es un término muy difícil, yom, día. Yom está formado por tres letras, la yud, la vav y la mem, ¿verdad? Tal como aquí lo tiene en hebreo moderno. Pero esto de en medio es un infijo. Y los infijos caen a la hora de establecer las raíces antiguas. Entonces, yom viene de la raíz yam, que sigue significando mar. El significado mnemotécnico es aguas produciendo, aguas trabajando. ¿Produciendo qué? ¿Qué ha determinado la ciencia? Y aquí saltaría de alegría incluso Darwin, ¿verdad? Las aguas producen vida. Los aminoácidos, a través de la fotosíntesis y la interacción con ciertos elementos, hacen que del agua surja la vida. Por lo tanto, yam es algo que está trabajando, que está produciendo. De hecho, los primeros vertebrados, la ciencia ha demostrado que salieron del mar. Ahí están los restos fósiles, también son testigos. Pero lo curioso es que de la misma raíz yam también derivan palabras y términos como aimá, que significa terror, o ayom, que significa terrible, algo inconmensurable. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que ver yam? Aguas produciendo, aguas trabajando con terror y con terrible. Bueno, el mar fue un objeto de misterio para el mundo antiguo. No por lo que había en la superficie del mar, que eran las olas moviéndose, sino por la inmensidad de este y lo desconocido que había en su interior. Era totalmente desconocido para el mundo antiguo. De ahí viene, por ejemplo, que cuando usted quiere preguntar qué, en hebreo dice ma, es decir, utiliza la letra mem, que es una de las principales componentes del término yam. Su significado mnemotécnico implica lo desconocido. Entonces, quizás al principio el término yom, que ahora hemos establecido como un día de 24 horas, que en Occidente comienza en la mañana, pero en el Oriente comienza por la tarde, es un periodo de tiempo que tiene que ver con la percepción. Esa percepción puede ser fácil de determinar como un día, como una semana, como un mes, o puede ser que se escape de nuestra percepción. Por lo tanto, podríamos estar hablando de toda una era geológica para el relato de la creación. Entonces, si cambiamos los conceptos, ¿verdad? Establecidos donde la teoría evolucionista siempre está peleada con la teoría creacionista, vemos que un simple término hebreo retrotraído hacia sus raíces originales podría explicarnos que hubo una yom azoica, yom arcaica,
Yom paleozoica, Yom mesozoica, Yom cenozoica y Yom antropozoica. No es por casualidad que coincidan esas 6 eras determinadas por la ciencia con 6 días, 6 Yom. Curiosamente comienzan por la tarde, es decir, Vayhi Erev, Vayhi Boker. Erev tiene que ver con que se va oscureciendo. Es decir, estamos pasando de la Hoshek a la Laila. Perdón, de la Hoshek, que serían las tinieblas, a Yom, que representaría la Ur, la luz, ¿verdad? La Or, la luz. Ur en caldeo, Or en hebreo. No hay problema con eso. Son parecidos. Ahí resolveríamos bastantes cosas en cuanto a la ciencia ha estado divorciada de ello. En conclusión, y con eso termino, afortunadamente para ustedes que me han soportado durante más de hora y media. La lengua original de toda la tierra probablemente se originó al oriente de Mesopotamia, en la llanura de Sinar o Sumeria, de donde los pueblos se dispersaron hacia los 4 puntos cardinales del planeta. La evidencia demuestra que la lengua original de toda la tierra probablemente se escribía en caracteres pictográficos. Por su naturaleza, estos caracteres pictográficos contienen una alta carga de lenguaje mnemotécnico o de asociación de ideas, que con el posterior proceso de diversificación de dialectos, poco a poco se fueron simplificando. Unos hacia los idiomas alfabéticos, pocos caracteres para formar muchas palabras, y otros hacia los idiomas silábicos, muchos caracteres que representan sílabas en innumerables combinaciones. En esta dinámica de simplificación de la escritura, los idiomas semíticos fueron perdiendo su carga mnemotécnica, es decir, su lenguaje concreto, pero fueron con el paso del tiempo acumulando la carga semántica que prevalece hasta nuestros días, es decir, el lenguaje abstracto. Es posible, mediante un proceso de ingeniería inversa, procesos lúdicos y, por supuesto, tomando en cuenta la cultura y el contexto, reconstruir el sistema mnemotécnico en idiomas que provienen de esa lengua madre, como por ejemplo el hebreo, para acercarnos en un buen porcentaje de casos al estado concreto de la mayoría de las raíces biconsonánticas o más antiguas, y también de muchas de las triconsonánticas, y así tener una mejor idea de muchos significados concretos que por el paso del tiempo se han ido oscureciendo. Voz de la Patria Grande.